Hola, nos reencontramos otra vez aquí. Mi nombre es Omar López y ya sabes, esto es Feos, Sucios y Malos. Oscar Tafetani, ¿te suena? El responsable editor de Derechos Humanos de la Agencia Nacional de Noticias TELAM. Y queremos hablar de los derechos humanos en la comunicación, en esto de buscar la democratización del periodismo, las reglas, lo que hay de un lado y del otro en esta batalla por encontrar una información que tenga una fuente, que sea real, que sea comprobable. Bueno, de todo esto vamos a hablar hoy aquí en Feos con Oscar Tafetani. Ya, y por supuesto, esta voz de apuntador para todo lo que sigue. Dale. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo tenemos con nosotros. Oscar Tafetani aquí en Feos, Sucios y Malos. Y vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Bienvenido, Oscar, ¿cómo te va? Bien, me va muy bien. Agradezco, Omar, esta oportunidad de decir la parte que me toca, en la fealdad, en la maldad y en la suciedad. Algún día vamos a hacer un programa especial sobre Feos, Sucios y Malos, porque el título y a dónde está el juego, ¿no? La contraparte de todo esto. Pero, Oscar, hace poquito, hablando contigo por la radio, en el programa Mate Amargo, te preguntábamos sobre tu visión en esta guerra del cerdo, si le podríamos poner un título en lo mediático, en el campo de la escena electoral, pero que viene de mucho antes, esta carga de violencia, esta construcción de la mentira, este ejercicio de editar la mentira permanentemente, ¿no? ¿En dónde estamos parados en el ejercicio profesional, en la discusión de las ideas, y a dónde nos lleva este escenario? Yo te diría que estamos parados en un momento muy interesante de la conciencia, para usar un término hegeliano y después marxista también. Me acuerdo cuando en Marx habla de, en cuanto a la clase social, de la conciencia de sí y de la conciencia para sí. Entonces, la primera que tuvo realmente una conciencia para sí fue la burguesía que autora de la gran revolución francesa, que nunca terminaremos ni de conocer ni de profundizar, y que nunca se terminó también de cumplir. Entonces, esa es la madre de las revoluciones y la desató una burguesía que tenía conciencia no solo de que existía, sino de cuáles eran sus intereses. Es decir, qué Francia necesitaba. Entonces, yo digo, a nivel de medios, las grandes corporaciones, los que han manejado este negocio que no es solo de los medios, sino de la opinión pública, la modificación de conductas, y te diría las políticas, la determinación de políticas a partir del masajeo mediático. Bueno, esas corporaciones han tenido siempre muy claro cuáles son sus intereses. Los que no teníamos claros cuáles eran nuestros intereses, éramos los que estamos de este lado, poniéndome en el lugar de los que somos trabajadores de la comunicación, intentamos llevar adelante medios, incluso medios alternativos, y tenemos incluso a nuestro público, a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, en una especie de viaje, de transición hacia esa conciencia para sí, esa conciencia para nos. Nosotros necesitamos tener esa conciencia para nos, porque así vamos a cumplir con nuestro programa. Y este es un momento muy especial, porque si bien las corporaciones siguen actuando como siempre, hay diferencias. Veamos hoy, por ejemplo, a partir de las PASO, durante el domingo de las PASO no se habló de las inundaciones, aunque ya había. Ya había y seriamente. Inundaciones, claro. Las PASO entonces
transcurrieron, hubo un resultado y a partir de ahí deciden instalar en la agenda la cuestión de que, la inundación. Esto significa imprevisión de los gobernantes, significa, digamos, insensibilidad social, esto, aquello. Y descubrimos de repente fenómenos que vienen desde hace siglos, e inclusive, porque yo te digo, hasta el otro día estaba mirando, todo este tema del calentamiento global y anterior al calentamiento global, el fenómeno del Niño, se viene estudiando del siglo XIX. Estamos hablando de un congreso donde se trató el fenómeno del Niño, ya que es de 1890. Uh-huh. Entonces, estamos sin saber bien qué es lo que pasa en el planeta y todo eso, pero cuando lo necesitamos políticamente, digo desde el punto de vista de los medios, entonces sí, lo sacamos y lo ponemos en la agenda. Y todo el mundo tiene que hablar de eso de la manera que quieren las grandes corporaciones. Entonces digo, si nosotros lográramos tener un poquito más de conciencia para nos, y entonces dijéramos, bueno, como en el ajedrez, ¿jugamos con blancas o con negras? Nos tocó jugar con negras porque la iniciativa la tomaron ellos. Perfecto, pero bueno, nosotros hablemos de la agenda, hablemos de la lluvia, de las inundaciones, pero no digamos lo que ellos quieren que digamos, ni orientemos nuestros ojos hacia donde ellos quieren que miremos. Ahora, Oscar Tafetani, ¿entendés que hemos aprendido a resolver nuestras diferencias para trabajar más en común a la hora del pensar esto que vos decís, el nosotros, frente a un enemigo cultural tan potente, tan hegemónico? Sobre todo digo desde el momento de la ley de medios, que hace ya unos años, pero esto recién se va a poder ver de acá a 20 años el resultado. Pero bueno, en esta contingencia, ¿qué pensás? Yo creo que todavía nos falta andadura, nos falta rodar un poco más, porque muchas veces cierto egoísmo, cierta mezquindad, cierta miopía política también nos llevan dentro de ese arco que debe ser generoso, a dividirnos, a silenciarnos, a ningunearnos, y eso ¿a quién ayuda? No tenemos esa conciencia que tienen del otro lado, porque vos no vas a ver ninguna falla, suponete, en un editorial de La Nación, jamás va a pisar un editorial de Clarín, aunque no piense exactamente lo mismo, ¿entendés? Porque ellos son conscientes de que son fuertes del mismo bloque. Entonces yo diría, del campo nacional y popular y desde donde estamos tratando de parar esta ley de medios y hacerla cumplir en cada uno de esos artículos y incluso ampliarla, profundizarla, desde allí nosotros tenemos que trabajar por una concepción plural. Es decir, cuando se habla de la diversidad, bueno, no es solo diversidad sexual, de los géneros y las cosas, también es esto, son los matices, los colores de la opinión que tenemos que respetarlos, porque de todo eso sale algo mucho más rico. Es decir, se enriquece el discurso y finalmente se enriquece quien se tiene que enriquecer, que es nuestro pueblo, es decir, o en un sentido estricto, nuestra teleaudiencia y nuestros oyentes. Oscar Tafetani, les cuento, es editor de la sección de Derechos Humanos de la agencia Telam. Luego de este breve corte, vamos a charlar sobre el periodismo y los derechos humanos a la hora de lo ético también. ¿Qué les parece? La idea puede ser parte del viaje, un acto de desobediencia, acto de libertad, el comienzo de la razón. Uno puede decir, bueno, existe fuga de capitales en todos los países del mundo. Digamos, los paraísos fiscales, donde van los capitales que se fugan de los países porque quieren pagar menos impuestos, porque se van por inestabilidad económica, no es solo la Argentina, no hay más de 100 paraísos fiscales pensados solo para la Argentina. Un viaje al origen donde habita una identidad y el sentido de pertenencia rumbo al futuro, donde la libertad espera. MATV presenta el documental Puente Yagún,
claves de una masacre, dirigido por el cineasta Ángel Palacio. Francotiradores y a todos los que estaban ahí caían en el suelo muertos. Un documental histórico sobre aquellos acontecimientos de 2002 en la República Bolivariana de Venezuela. Estas dos cámaras grabaron simultáneamente la misma escena desde ángulos diferentes. Nuevamente tenemos una gran arma, que son los medios de comunicación. Una pieza extraordinaria de investigación documental, una obra maestra periodística. Entonces, en MATV, Masacre del Puente Yagún. Les decía recién de Oscar y su compromiso en la Agencia Nacional de Noticias TELAN en la cobertura de derechos humanos, ¿no? Pero ¿cómo esto lo podemos trasladar aquí, Oscar, al trabajo periodístico y ético? No solo la cobertura de los crímenes de lesa humanidad. ¿Cuánto debemos discutir y disputar en temas de lo ético como derecho humano a la hora de trabajar con seriedad las fuentes, de explicar con coherencia la línea de fundamento de cada noticia? ¿Existe lo que estoy diciendo? Bien. Yo creo que nosotros allí también estamos haciendo un aprendizaje, e incluso lo estamos haciendo en la agencia TELAN, gracias a que se creó un espacio que se llamaba Memoria, Verdad y Justicia dentro de la agencia, y una página web que todavía sigue estando y que la alimentamos nosotros. Gracias a que existe esa página, digamos, la agencia incorporó el rubro derechos humanos como si fuera una sección, es decir, un área específica con sus necesidades, su temática y también sus protocolos, es decir, cómo tratar la información. Entonces nosotros, una vez que nos hicimos cargo de eso, empezamos a trabajar la página, entonces dijimos, bueno, vamos más que los juicios. Y memoria es más que la memoria del terrorismo de Estado. Es decir, memoria es la memoria de las luchas populares y de las luchas y de los sufrimientos populares. La memoria de nuestro pueblo, eso también es memoria. Y cuando estamos hablando, ya te digo, por ejemplo, de la verdad, bueno, la verdad también merece como una ampliación, un tratamiento mucho más amplio que el que se le da, porque cuando se habla de verdad se dice, bueno, la verdad objetiva, la verdad que surge de un fallo judicial, o la verdad que surge de un análisis del equipo de antropología forense, o del Banco Nacional de Datos Genéticos, la verdad sobre un nieto, sobre una filiación. Bueno, pero eso no es toda la verdad, eso es una parte de la verdad. Y la verdad es algo muy, muy importante para los medios. ¿Por qué? Y porque se supone que nosotros tenemos que trabajar con la verdad. Es decir, con la verdad entendiéndola como el reflejo de lo que ven nuestros ojos y como el reflejo auténtico, ya estaba en la Gaceta de Buenos Aires, de lo que nuestro corazón quiere, es decir, lo que buscamos. Entonces, yo creo que ahí nosotros vamos hacia una ampliación. La ampliación de derechos en su correspondiente o su parte correspondiente en el trabajo de los periodistas es la ampliación de nuestro trabajo periodístico y de la responsabilidad sobre nuestro trabajo periodístico. Después de que hayamos andado este tiempo y estos, digamos, kilómetros que nos quedan por andar, vamos a estar más preparados para abordar la problemática de la niñez, las problemáticas de género, las problemáticas de la violencia, y ya no vamos a hablar de la violencia como hablan los medios hegemónicos, es decir, como un cuco que se agita cada vez que hay que agitarlo. Ahora, yo te quiero repreguntar, si me permitís, ¿no? Sí. La construcción de la verdad, que es muy particular, porque depende de qué ojo la observa, pero en lo periodístico, cruzando las fuentes, se puede encontrar ese ADN, se puede seguir ese ADN. Sí, la trazabilidad. Exactamente, de la información donde se han compuesto los acontecimientos que llevaron a determinar una noticia, ¿no? ¿Cuánto debemos revisar o resignificar en esa tarea a la hora de esta contienda? Bien, si lo ponemos en términos de crudo y cocido, Está bueno, sí. Yo diría que nuestro deber es trabajar siempre con el material crudo. Siempre ir a la fuente, a primigenia, y no aceptar los filtros ni las mediaciones. Nosotros que somos medios, claro, no tenemos que aceptar la mediación.
No tengo que comprar esa misma mercadería, porque además viene de otros y además le está como privando cosas, está retaseando la verdad. Le está sacando aristas, costados, rumbos a la investigación y a la búsqueda de la verdad. O sea, me parece que ahí has dado una tecla interesantísima. Yo creo que hay muchísimos oyentes que son estudiantes de periodismo, televidentes, que pueden desatar un poco la intención de bucear esto, ¿no? Si tuvieras que sintetizar en esta nota que tenemos que dar cierre, lo que más te preocupa y donde más pedirías que se ponga el acento en la batalla cultural, en defensa de la democratización del periodismo, ¿por dónde te pararías? Yo me pararía en que dejemos de lado un poco los tiempos cortos, estos tiempos que nos imponen una agenda muy, muy exigente de respuesta automática, de ping-pong. Salgamos del ping-pong y empecemos a jugar en tiempos medios y en tiempos largos. Porque en el largo plazo y en las construcciones, las construcciones más sólidas, son los que se van haciendo en el tiempo, con la mirada puesta lejos, en el horizonte. ¿Hacia dónde vamos? Trascendiéndonos a nosotros mismos. No pensar cuánto voy a hacer yo en los 10 años que me quedan, supongamos, o 5 de ejercicio profesional, sino qué van a hacer los periodistas que vengan después, los que ya están trabajando conmigo y van a llegar después, los hijos de mis hijos, por decir así, qué televisión van a tener, qué radio van a tener. Y trabajemos con la cabeza puesta en eso, o sea, levantemos un poco, en el fútbol también existe esto, el jugador que no levanta la cabeza. Dice, si vos no levantás la cabeza no podés ver bien el juego, no podés estar siempre mirando la pelota. Entonces yo diría que en este momento deberíamos poder levantar la cabeza y ver un poquito más allá de la coyuntura electoral, política o mediática. Yo creo que tenemos que despedirlo a Oscar Tafetani, pero a medias, como siempre hacemos en Feos. ¿Por qué no tener otra charla con él en algún próximo momento y seguir buceando en esta construcción, en esta batalla, en lo que atañe a la lucha por las ideas desde el ejercicio profesional, la lucha por un nuevo estamento ético entre el trabajador de prensa, en su lucha con el empresario, que es el que tiene el poder de editar todo esto? ¿Cuánto hay que interrogarse sobre este tema? ¿Y cuánto estás vos involucrado en esta cuestión? Porque vos nos escuchás, nos ves, nos leés, y a veces crees que lo que escuchás, lo que ves y lo que lees es lo que querés hacer vos, pero en realidad es lo que nosotros disponemos editar que vos consumas. ¿Se puede hablar de esto prontamente? Sí, cómo no, con mucho gusto. Gracias, Oscar Tafetani, por venir aquí a Feos, Sucios y Malos. Gracias a usted. Gracias a ustedes, hasta mañana.